Ante todo, ante todo, tengan ustedes un cordial saludo académico. Reciban un saludo de parte del Instituto Peruano de Derecho y Gestión Pública y al mismo tiempo por la Corporación CEFICAC. Bienvenidos a una sesión correspondiente justamente a Derecho Administrativo. El día de hoy vamos a coordinar y vamos a desarrollar temáticamente el tópico de tipo de derecho y procedimiento administrativo en la legislación nacional peruana. Permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Luis Mayor Sánchez, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España, y cuento con estudio de maestría en Derecho Procesal, Política Jurisdiccional y Derecho de la Empresa, Convención y Gestión Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy, gracias a la cordial y gentil invitación académica de CEFICAC Corporación y del Instituto Peruano de Derecho y Gestión Pública, vamos a desarrollar una de las temáticas vinculadas al derecho administrativo y específicamente a los tipos de derecho administrativo del procedimiento administrativo en la legislación nacional del Estado peruano. Para esto hemos preparado un material en PPT de PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de los siguientes minutos de esta presente jornada académica, a la cual los invito a que nos puedan acompañar todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Cuando nosotros nos estamos refiriendo justamente al ámbito vinculado al derecho administrativo, nos referimos también a un tópico muy interesante y muy amplio dentro del Estado peruano como la administración pública. Esta administración pública, que dentro del derecho administrativo, se relaciona con todos y cada uno de los ciudadanos de modo normativo, con todas y cada una de las normas, reglamentos y directivas, pero también de modo informal con orientaciones y consultas de espacios de diálogo, y de modo formal con la producción de una serie de aspectos jurídicos concretos que son denominados dentro de la legislación y propiamente dentro del derecho como el procedimiento administrativo en nuestro país. Por lo tanto, hoy existe un deber justamente de la administración pública de tramitar una serie de procedimientos administrativos, ya sea de oficio, a pedido de parte, con sujeción al ordenamiento jurídico, pero también al mismo tiempo a la tutela del interés público. Eso es muy importante que lo tengamos muy presente, porque dentro del derecho administrativo existe en sí lo que se conoce como el derecho de los administrados a iniciar desde ya un procedimiento, ya que estos procedimientos iniciados por los administrados y tutelados por la administración pública peruana sean resueltos dentro de unos plazos perentorios, específicamente a 30 días correspondientes al artículo 35 y el artículo 142 del EPAC, la Ley de Procedimiento Administrativo General, y con todas y cada una de las garantías que son inherentes al debido procedimiento administrativo, y específicamente taxativamente contenido en el artículo 1, numeral 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por lo tanto, dentro del derecho administrativo, la norma macro, la norma madre, que regula todo el ámbito del derecho administrativo propiamente dicho, es la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ya tan conocida Ley 27.774, que de la fecha de su promulgación, expedición, ha sufrido innumerable cantidad de modificatorias, actualizaciones y reformas. Por lo tanto, leer el texto primigenio de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos lleva a una actualización constante, continua y permanente para saber hasta qué punto la norma primigenia ha sido a la actualidad debidamente en su momento modificada por el legislador peruano. Pero en el derecho administrativo, hoy en día en nuestro país, nos encontramos con un diseño constitucional del Estado. Es decir, los administrados, los ciudadanos, los que habitamos el territorio nacional, nos encontramos supeditados específicamente al gobierno central, pero el gobierno central no es solo, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero de la mano dentro del gobierno central existen hoy día los organismos públicos descentralizados, también conocidos como organismos reguladores, que manejan desde ya los denominados tribunales administrativos y el derecho administrativo propiamente dicho en su especialidad. Y es así como tenemos organismos reguladores como CITRAN, o SINERMIS, UNAS, OCITEL, INDECOPI, están también justamente entidades públicas del Estado peruano ante la data, como en este caso SUNAT y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
que tiene ya muchísimos años de vigencia en la administración pública del Estado peruano y que desde ya usan interiormente justamente en lo que se llama el derecho administrativo propiamente dicho. Y así tenemos la RENIEC y otras entidades del Estado peruano. Pero también dentro de este diseño constitucional del Estado, en donde está inserta la administración pública y el derecho administrativo, están los OCAS, que son los organismos autónomos constitucionales. Entonces ahí tenemos a la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y otras entidades del Estado peruano que desde ya sí tienen esa naturaleza justamente de organismos autónomos constitucionales. Pero también existen justamente otros organismos, como son en este caso ya dependientes del Poder Ejecutivo, como son los ministerios, que son muchos del Estado peruano, inclusive en demasía, que utilizan también para sus actividades internas la aplicación del derecho administrativo propiamente dicho. Pero también existen, pues, está no solamente INDECI, está la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, pero lo que nos invita a conocer que el derecho administrativo también se usa, no solamente por el gobierno central, sino por los gobiernos regionales. Y por los gobiernos regionales, porque con el paso de los lustros han ido asumiendo competencias delegadas del gobierno central y por lo tanto ya manejan competencias en materia, por ejemplo, de transporte, en transporte de educación, en materia de salud, ¿no? Y eso implica que ellos, junto justamente con los gobiernos locales, municipalidades distritales y provinciales, hacen uso justamente continuo y permanente del derecho administrativo según sus competencias y funcionalidades. Nuestro país es un país pues, con un diseño constitucional en el cual se aplica el derecho administrativo por parte del gobierno central, los gobiernos regionales, que son 26 en el Perú, y la inmensa cantidad de gobiernos locales, ya sean municipalidades provinciales, municipalidades distritales o municipalidades de los centros poblados. Pero, dinámica juega justamente dentro del Estado peruano, dentro del organigrama del Estado, como hemos visto, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos constitucionalmente autónomos y también organismos públicos descentralizados o PDES, este procedimiento administrativo. En concreto, el procedimiento administrativo es un conjunto de actos desarrollados en las entidades de la administración pública del Perú, cuyo fin es la obtención de un acto administrativo. Esa es la finalidad inmediata. Pero esos actos administrativos tienen ya una relevancia jurídica que produce una serie de efectos individuales o individualizables respecto a los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Es decir, si nosotros acudimos al artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, vamos a encontrar esta definición de lo que es el procedimiento administrativo. Pero un procedimiento administrativo que no puede ser también en cierta medida estéril, en el sentido de que pasa el tiempo y el administrado no encuentra una respuesta de la administración pública. O hay una dilación, o hay una demora, o hay una situación paquidérmica justamente por parte de la administración estatal que no responde a las expectativas de demanda por parte del administrado. Es así que ante este tipo de naturaleza nos encontramos frente a lo que conocemos dentro del derecho administrativo, a tipos de solicitudes administrativas. ¿Y cuáles son ese tipo de solicitudes administrativas que cotidianamente se utilizan o se realizan justamente dentro del derecho administrativo? Primero, el ciudadano peruano acude a una repartición pública y presenta solicitudes de interés individual. Pero también, en muchas oportunidades, estas solicitudes son de interés general y tienen, desde ya denotan, una naturaleza de carácter general o colectivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se persigue justamente ante todo esto? Todo esto, lo que se busca es lograr una facultad de contradicción administrativa, presentar solicitudes de información, presentar solicitudes justamente de consulta y también muchas veces los denominados pedidos de gracia. Todo eso es en sí las solicitudes que cotidianamente y paulatinamente se hacen justamente dentro del derecho administrativo hoy en día en nuestro país. Como vemos, parece algo sencillo, simple, pero lamentablemente pasan pues años, lustros, y no quisiéramos ser tan negativos en décadas,
que la administración pública no responde con celeridad, con rapidez, con economía procesal administrativa, causando justamente insatisfacción y sinsabores a los administrados. Pero desde allí, el producto esencial del derecho administrativo es lo que todos conocemos como actos administrativos o acto administrativo en sí. ¿Y qué es un acto administrativo? Un acto administrativo son declaraciones de las entidades que en el marco de normas del derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre, en primer lugar, intereses del Estado, de la administración pública, de los ciudadanos, de los administrados, pero también producir efectos jurídicos sobre obligaciones o derechos de los administrados. Eso en sí es lo que se conoce como acto administrativo. Pero también nos invita a analizar, entender, qué entendemos como el contenido de un acto administrativo en sí. El acto administrativo, su contenido propio, podríamos decir que es un conjunto de actos y de diligencias tramitados ante la entidad pública, una municipalidad, un ministerio, un gobierno regional, que conducen a la emisión de un acto administrativo en concreto que produzca efectos jurídicos individuales. Y esos actos administrativos, cuando producen efectos, buscamos en primer lugar que se declare, se reconozca o se otorgue un derecho o una facultad de algo. En segundo lugar, está el de dejar constancia de un hecho, algo que ocurrió, algo que se efectuó, algo que acaeció y que tiene efectos para el administrado y para la administración pública, o se pide un pronunciamiento o una respuesta de la administración pública en sí. Y en un tercer lugar está el pronunciamiento sobre su impugnación, porque la administración pública se pronuncia, emite una resolución, emite un acto, el administrado no está de acuerdo o los administrados no se encuentran de acuerdo, ya sea el administrado que presentó un requerimiento, presentó pues en este caso una solicitud a trámite, encontrando una respuesta no favorable o negativa en todo en parte, busca justamente la posibilidad de solicitar la revocación en todo o en parte y impugna. Él pide, a través de un acto administrativo, que la administración pública de una municipalidad provincial o distrital, de un ministerio o de un gobierno regional, se pronuncie sobre lo que se ha solicitado. Pero también tenemos este único de procedimientos administrativos, que tiene una cantidad diversa de artículos, numerales, literales, párrafos, incisos, y que muchas veces al modificarse no solamente se suprime alguna parte muy mínima, pero lo que se hace es modificarla y se añaden nuevos numerales y nuevos literales, justamente. Pero en sí, dentro del derecho administrativo, ese documento producido por el legislador en materia del derecho administrativo peruano, denominado Texto Único de Procedimientos Administrativos, es un documento que informa a los ciudadanos sobre procedimientos y servicios prestados en exclusividad al Estado, a la administración pública y al ciudadano. Pero también ese texto único de procedimientos administrativos, que es la norma madre o macro o la norma base del derecho administrativo en el Perú, es una base legal que otorga desde ya competencias, pero que también crea una serie de procedimientos en cada administración pública que la aplica, la utiliza y la emplea para sus fines. Este texto único de procedimientos enumera una serie de requisitos, ya sea para presentar una solicitud, esperar el tiempo, plazos, silencios positivos, negativos, impugnaciones, pero también establece cómo se produce la calificación de cada procedimiento. Y esto lleva a la aplicación de los denominados silencios administrativos que acabo de comentarle hace unos segundos atrás. Silencio administrativo positivo, silencio administrativo negativo, que es lo que espera el ciudadano, que sería pues una administración pública moderna, digital, con un gobierno electrónico, que esa respuesta sea célere, rápida, versátil, inmediata, ¿no? Con expectativas, de tener en cuenta justamente el tiempo que demanda el administrado, incoar el íter, el camino del proceso administrativo, es decir, el tiempo que demanda elaborar, presentar
justamente una solicitud administrativa, ya sea por un canal físico, una mesa de partes física o una mesa de partes electrónica, pero lo que pide el ciudadano justamente es esa celeridad propia de los procedimientos administrativos con uso de la tecnología de la informática y de la tecnología de la información y la comunicación. Por lo tanto, muchas veces este texto único administrativo también contiene los derechos de trámite que correspondan y las autoridades que deben aprobar esos trámites y qué recursos proceden, qué impugnaciones, qué medios impugnatorios funcionan o están atribuidos o están contenidos para que el administrado pueda justamente apelar en su momento ante la autoridad que expidió tal vez un expediente administrativo, un pronunciamiento que no le fue completamente favorable en todo o en parte. Eso nos lleva a que dentro del derecho administrativo también esté ese escenario de calificación de procedimientos, los cuales son procedimientos de oficio, muchas veces iniciados de manera propia por espontaneidad de la administración pública, una municipalidad, por ejemplo, iniciado por una entidad, dado que estas entidades públicas contienen facultades de fiscalización, pero también facultades de supervisión. Es decir, desde ya hay procedimiento sancionador e inclusive ejecuciones de cobranza coactiva. Y la cobranza coactiva no es una cuestión solamente para cubrir eventos municipales que están en las municipalidades provinciales y distritales, sino que muchas entidades públicas también, por ejemplo, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, cuando coloca multas, tiene también justamente sus unidades correspondientes y cobranzas coactivas para hacer cobro efectivo ante la repartición por parte del Estado, la administración pública, contra los administrados, ya sea, pues en este caso, no sé, empresas que hayan cometido alguna infracción justamente a las normas justamente laborales y, por lo tanto, una vez impuestas las multas, son objeto justamente de las cobranzas coactivas correspondientes a las multas interpuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero en sí, el derecho administrativo nos lleva de la mano a una serie de procedimientos que muchas veces son a solicitud de parte. Porque estos procedimientos que son a solicitud de parte se inician por iniciativa propia de los administrados en el Perú, a fin de obtener una decisión de la entidad pública. Hoy día, con producto de la pandemia, de la COVID-19 en toda la República del Estado peruano, en una era post-COVID, en la cual progresivamente la administración pública del Estado peruano después de 2 años está volviendo a la presencialidad, manteniendo los canales informáticos y las mesas de partes electrónicas, hoy día pues se siguen justamente manteniendo ya y poniendo de nuevo en funcionamiento y operatividad las mesas de partes presenciales. Eso implica justamente que la administración pública reciba de parte de los administrados iniciativas, solicitudes a trámite con la espera de un pronunciamiento o obtener una respuesta inmediata a los requerimientos de los administrados en el territorio nacional. Eso nos deriva a decantarnos a la clase de procedimientos administrativos. El derecho administrativo es complejo, dinámico, es un derecho administrativo que no es nada justamente estático, ni tampoco es lacónico. Pero el derecho administrativo en sí tiene una serie de clases de procedimientos que le son propios. Entonces, si nosotros acudimos justamente a la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444 y sus respectivas modificatorias, que son muchísimas a la actualidad, tenemos en cuenta que cuando se trata de procedimientos iniciados a pedido de parte, se establecen 2 tipos de procedimientos. En primer lugar, procedimiento de administración automática, conforme al artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que desde ya lo tenemos como unidos a una posterior fiscalización posterior de la administración pública, conforme al artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero también hay otro tipo de procedimientos, no solamente de aprobación automática. Presentas tu solicitud y supuestamente ya tienes la autorización, entre comillas. Porque existen también procedimientos de evaluación previa, que son, en este caso, en los antiguos artículos 33 y 34, en el texto justamente de la Ley de Procedimientos Administrativos General, los cuales estaban contenidos en esa forma.
hoy día han sido regulados justamente por la ley 29.060, ¿no? Entonces, y también hay que tener en cuenta que todo eso hay una serie de procedimientos de aprobación automática del derecho administrativo. ¿Qué significa en el derecho administrativo procedimiento de administración automática? Aquí estos procedimientos que solicita el administrado se sustentan desde ya como base primigenia, el sustento es en el principio de veracidad, de verdad. Se habla de aprobación desde el momento en que se presenta la solicitud, siempre que se cumplan con los requisitos. Desde ya hablamos de la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas, ¿no? Eso es lo más momentáneo, puede decir, lo más rápido, lo más asequible administrativamente hablando. Pero muchas veces todo esto está sujeto a una fiscalización posterior, es decir, a una comprobación, ¿no? Hay que tener en cuenta también que es la posibilidad de que todo esto esté justamente contenido dentro de lo que se conoce la central de riesgo administrativo en el país. También no solamente el procedimiento de evaluación automática, están dentro del derecho administrativo los denominados procedimientos de evaluación previa, que requieren ya dentro del derecho administrativo una instrucción, pero también una sustanciación y un nivel de probanza. Y finalmente, la pronunciación respectiva de una entidad. La entidad tiene que decirse, tiene que manifestarse, pero oficialmente lo tiene que hacer documentalmente. Por lo tanto, la petición del administrado queda muchas veces en suspenso hasta que se resuelva el respectivo trámite. Es decir, hablamos de un plazo máximo de evaluación. Plazos siempre se toman en días hábiles. Seamos muy y tengamos muy en cuenta eso. Plazos generales, 30 días hábiles, artículo 35 y artículo 142 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y hay que tener en cuenta que para eso hay plazos especiales que muchas veces pueden estar regidos por normas justamente especiales. Y todo esto gira justamente sobre los denominados silencios administrativos de administración pública del Estado peruano, ya sean silencios administrativos positivos y silencios administrativos de carácter negativo. Son dos tipos de silencios. Y eso nos llevaba pues a hablar de un silencio administrativo que se forjó ya hace muchos años atrás, a partir del año 2008, y era la famosa ley 29.060 que lo gestó. Buscaba en su momento los silencios que muchas veces se discuten judicialmente. Si es que la administración se pronunció, respondió, pasó el tiempo, precluyó, o simplemente por la inercia de la administración, condescendientemente, hay que decir que se tiene justamente por aceptado, dio origen y da origen a una serie justamente de modalidades, de generalidades, porque muchas veces nos hablamos hasta cuándo pueden haber nuevas regulaciones en los supuestos de aplicación del silencio administrativo positivo en el Perú y del silencio administrativo negativo en el Perú. Si hablamos del silencio administrativo en el Perú, es una regla general para procedimientos de evaluación previa, ¿no? Eso es muy importante enfatizarlo, es muy importante recalcarlo. Pero también en situación de hechos inexigibles, con una serie de procedimientos, muchas veces que no están incluidos en los textos únicos de procedimientos administrativos. Y es que cada entidad pública es un mundo. Cada entidad pública evoluciona y desarrolla el derecho administrativo acorde a sus reales necesidades. Por especialidad, no es lo mismo tramitar el derecho administrativo de actividades que tienen que ver, por ejemplo, en el ámbito del derecho ambiental, con normas que tienen que ver específicamente con el derecho vinculado a energía y minas, ¿no? Entonces, o el derecho de pesquería, cada uno va especificándose justamente según sus necesidades y sus especialidades. Pero hay que tener en cuenta que también va de la mano una serie de requisitos inexigibles de procedimientos no incluidos en el texto único de procedimientos administrativos. Y esto nos lleva a que muchas veces se haya generado ya el famoso mecanismo de declaración jurada para reconocimiento del silencio administrativo positivo. Es decir, en vez de pedirle documentalmente al administrado infinidad de documentos pirateados, debidamente
eh, con certificados notarialmente, no, se deja de lado todo esto y se va justamente agilizando, solicitando en declaraciones juradas de reconocimiento, justamente para silencios administrativos positivos. Pero, bueno, ya que hemos estado hablando inicialmente del silencio administrativo positivo y negativo, habría que definirlo, habría que conocer qué es este tipo de silencio administrativo dentro del derecho administrativo propiamente dicho. El silencio administrativo surge desde ya como un mecanismo de reacción establecido a favor del administrado frente a la inactividad de la administración pública en un procedimiento administrativo de resolver en plazo. Esa es la reacción, esa es la acción, esa es la respuesta. Pero este silencio administrativo tiene dos clases. El silencio administrativo negativo, propiamente dicho, que estaba contenido justamente en el artículo, justamente primera disposición transitoria de la ley 29.060, más el artículo 188 propiamente dicho de la ley de procedimiento administrativo general. Y el otro es el silencio administrativo positivo, conocido por sus siglas como SAP, contenido también en la ley 29.060 y específicamente el artículo 188 de la LEPAC o ley de procedimiento administrativo general, inicial o primigenio. Por lo tanto, esto nos invita a tener en cuenta silencio administrativo del que hablamos justamente surge únicamente dentro de los procedimientos de evaluación previa, iniciados específicamente a pedido de parte, pero no aplica a los procedimientos iniciados de oficio. Ojo, el silencio administrativo dentro del derecho administrativo tal como se contempla no se aplica específicamente para los procedimientos iniciados iniciados de oficio, porque no sería que la propia administración, con su desidia, con su falta de celeridad, con su falta de economía procesal administrativa, con su demora, se beneficie o se perjudique por su propio accionar, por demora, dilación, o falta justamente de movimiento procesal de manera administrativa. Por lo tanto, este silencio administrativo tampoco se aplica para procedimientos de petición graciable o consultas. Estamos hablando del artículo 2 del inciso 20 de la Constitución Política del Perú, vigente del año 1993, más el artículo 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo General y más la tercera disposición justamente complementaria de la Ley 29.060. Pero ¿por qué se produce el silencio administrativo? O sea, ¿por qué al final surge este producto denominado silencio administrativo dentro del derecho administrativo? Surge por un incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo de una solicitud de parte, siempre y cuando dicho procedimiento se encuentre expedido para resolver. Esto es, que cumpla cada uno de todos los requisitos. Hay que ser concreto en ello. El denominado silencio administrativo negativo, que muchas veces es objeto de cuestionamiento judicial dentro de los juzgados de lo contencioso administrativo y de las salas de lo contencioso administrativo en el Perú, implica las siguientes reglas. Primero, opera por mera decisión del particular. Es decir, es un derecho potestativo a favor de un particular o espera a que la administración pública, cualquiera sea, gobierno regional, local o central, o organismo público descentralizado, organismo constitucionalmente autónomo, se pronuncie o decide impugnar la inactividad administrativa. Ante esta instancia administrativa superior o ante el Poder Judicial, habrá un procedimiento contencioso administrativo que desde ya hay que entender que no opera automáticamente. Por lo tanto, es una ficción de efectos procesales que no genera un hecho administrativo, que tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales, pero específicamente de un carácter pertinente. Es decir, estos silencios administrativos negativos, conocidos como su sigla, como SAP, no inicia el cómputo de los plazos
ni términos en su momento para su respectiva impugnación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para todos y cada uno de nosotros, y eso implica que aun cuando opere ese famoso silencio administrativo negativo, la administración pública mantiene esa obligación de resolver, pero bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido y puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de sus respectivos recursos administrativos de carácter respectivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en todo momento. Desde ya, la aplicación del silencio administrativo. Excepcionalmente, el silencio administrativo será aplicable en casos en que afecten significativamente el interés público. Problema: ¿y quién define el interés público? Porque tal vez para lo que a algunos sea interés público, para otros no lo sea, en el caso de los administrados. Pero también esto se incide especialmente en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, en la seguridad ciudadana, en el sistema financiero, seguros, en mercado de valores, en defensa comercial, en defensa nacional y en patrimonio histórico-cultural de la nación del Perú. Pero también hay los denominados procedimientos trilaterales, que son muchos en demasía. Son procedimientos que generan obligación de dar, de hacer del Estado peruano, que ya conllevan a autorizaciones para operar casinos, máquinas de tragamonedas. Nos hablamos también de los denominados procedimientos tributarios, habidos y por haber, y de los procedimientos de inscripción registral. Entonces, como verán, todo esto es muy importante, muy interesante, porque nos está hablando justamente de cómo evoluciona justamente la administración pública en el Estado peruano. Una administración pública que no es nada estática, es una administración que se encuentra viva, es una administración pública que se ve en la necesidad de responder a las necesidades justamente de los administrados habidas y por haber, y eso justamente genera mucha inquietud, ¿no? Justamente genera justamente mucha necesidad de que la administración pública sea célebre, que justamente esté en constante justamente movimiento, porque si no, justamente los requerimientos simplemente terminan desbordando sus expectativas, pero también lamentablemente terminan saturando justamente la administración pública. Y la administración pública simplemente empieza justamente a tener problemas justamente de desarrollo, de la respuesta justamente a la ciudadanía, simplemente por falta justamente de personal o por desborde justamente de la forma que pueden tener justamente en su momento de poder de respuesta justamente a las inquietudes justamente de los administrados. Y eso justamente genera justamente muchas veces inacción constante y permanente del aparato administrativo de nuestro país. Pero también está ese famoso silencio administrativo positivo, ese silencio administrativo positivo que en su momento habría que tener en cuenta, se produce de forma automática, por voluntad expresa de la ley o por procedimientos administrativos sujetos a este silencio administrativo positivo que quedan automáticamente aprobados y en los términos en que fueron solicitados, si transcurrido el plazo establecido, la entidad pública hubiese comunicado al administrado el pronunciamiento respectivo. Por lo tanto, la administración, una vez producido el silencio administrativo positivo, se pierde esa obligación de resolver, puesto que el silencio administrativo positivo pone fin al procedimiento. Es decir, genera un acto administrativo, pero de carácter presunto o muchas veces de carácter tácito. En sentido, muchas veces que podríamos entender que ese sentido propiamente dicho por parte de la administración pública que nos causa justamente preocupación a todos y cada uno de nosotros, tenga esa naturaleza que nos convoca. Que justamente la administración preocupada justamente ante todo ello termine justamente analizando que ese procedimiento al cual se le debe poner fin tiene que ser sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio.
contenida en el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero no solamente este silencio administrativo, dentro del derecho administrativo, valga la redundancia, tiene una serie de reglas de producción. El derecho administrativo no solamente es espontáneo y se invoca, no, tiene una serie de reglas de producción que se deben cumplir para poder alcanzar lo que hoy día se conoce como silencio administrativo positivo en el derecho administrativo de nuestro país. Primero, debe haber una petición válidamente admitida a trámite. Primero. Segundo, debe haber una provisión del silencio administrativo positivo que debe estar señalada expresamente en el texto único de procedimiento administrativo en una norma expresa. Tercero, debe haber un petitorio del administrado que debe ser jurídicamente posible, ¿no? No puede ser que el administrado pida a la administración pública cosas imposibles, irreales, ilegales o ilícitas. Pero que también, cuando convocamos el silencio administrativo positivo, debe haber un paso, un transcurso del plazo legal para aprobar, notificar las resoluciones administrativas a tiempo. Y en su momento, la actuación debe ser de buena fe del administrado. Lamentablemente, la administración pública muchas veces se ve saturada por preguntas que muchas veces no van acorde con la naturaleza del proceso administrativo o con las normas propias del derecho administrativo, o que no están circunscritas en el texto único procedimiento administrativo de la repartición pública o de la entidad, y por lo tanto, lo que espera la administración pública es que también, si el ciudadano espera algo de su administración, la administración espera que el administrado actúe de buena fe. Eso conlleva, justamente en su momento, a tener en cuenta que esta aplicación del silencio positivo tiene que haber justamente una acreditación de derechos preexistentes, ¿no? O el desarrollo de actividades económicas. Una serie de recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores. Por lo tanto, cuando no se afectan los intereses o derechos de terceros, es viable esta aplicación del derecho del silencio administrativo positivo, y la aprobación sería desde ya automática y muchas veces bastaría con una declaración jurada del administrado. Pero si nos vamos ya de manera legalista al artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, LEPAC, tenemos las causales de nulidad, por las cuales son vicios de actos administrativos que causan nulidad de pleno derecho. Los siguientes, en su numeral tercero. En primer lugar, los actos expresos a los que resulten como consecuencia de aprobación automática o por silencio administrativo positivo, o por los que se adquieren facultades o derechos. Cuando son contrarios al ordenamiento jurídico y cuando no se cumplen con los requisitos, documentación a trámites esenciales para su respectiva adquisición. Toda esta temática que estamos desarrollando nos lleva también a tener en cuenta la naturaleza, pues, de la actitud del funcionario público, ¿no? En el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Porque los funcionarios y servidores públicos, que muchas veces injustificadamente se niegan a reconocer la eficacia del derecho conferido al administrado, al haber ya operado a su favor ese silencio administrativo positivo de un procedimiento que se sigue ante la misma entidad, estos funcionarios y servidores públicos van a incurrir desde ya en faltas administrativas sancionables, conformes al artículo 239 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y estamos hablando que sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que en su momento hubiese al lugar. Por lo tanto, lo dispuesto en el primer párrafo también es aplicable a los funcionarios y servidores públicos de cualquier entidad de la administración pública del Estado peruano, gobierno central, regional y local, que se nieguen injustificadamente, ¿no?, a recibir o cumplir la resolución aprobatoria ficta derivada de la declaración jurada a que se hace referencia. En el artículo tercero, dentro de un procedimiento que se sigue ante otra entidad de la administración pública de nuestro país.
tanto, la administración pública es compleja, ¿no? Las personas que son funcionarios, servidores públicos, son seres humanos. No hablemos de que son pasibles a cometer errores o faltas, pero sí podemos decir que si buscamos la objetividad, a veces la objetividad no es plena. Al ser seres humanos, también son personas con alguna inclinación y por lo tanto algún sesgo que podría decirse que tienen un cierto grado de subjetividad. Y muchas veces el artículo quinto nos habla acerca de la denuncia del funcionario al órgano de control interno de su entidad, la OSI. Ahora, muchas entidades públicas tenían antiguamente a los jefes de la OSI dentro de la planilla de la entidad pública. Y si era la persona de la OSI, era muy renuente a denunciar justamente a su empleador, porque su empleador era su jefe y era, por ejemplo, el alcalde distrital, el alcalde provincial. Entonces, ¿cómo lo iba, en este caso, a auditar? ¿Cómo lo iba a controlar? Ya desde hace muchos años atrás, la Contraloría General Pública en el Perú ha ido progresivamente haciendo que los jefes de las OSIs dependan directamente de la Contraloría General Pública del Perú y que ya dejen de pertenecer justamente o de rendir cuentas o estar supeditados a la autoridad, al titular de la entidad pública en la cual están justamente haciendo el control interno. Esto es una garantía de transparencia, de independencia, sobre todo y de autonomía. Pero los administrados, que no se entienden, no se manejan en eso, solamente están en procura de que la administración resuelva, atienda su pedido, su expediente administrativo, podrían en su momento interponer individualmente o en conjunto recursos de queja a que se refiere el artículo 158 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, o presentar, de ser necesario, una denuncia al órgano de control interno de la entidad respectiva, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar en el caso de que el funcionario o servidor público incumpla lo establecido en la ley. Es decir, ya habría una solución y por lo tanto habría una observación ante todo esto de manera, desde el punto de vista del derecho administrativo. La queja no es un recurso en sí. Por lo tanto, la queja no es impugnable, pero lo mantenemos como el famoso recurso de queja, que el recurso en sí no lo es. Por lo tanto, la queja dentro del derecho administrativo, que se utiliza muchas veces en demasía, o la denuncia, en sí son excluyentes una de otra. O te quejas o denuncias o te quejas. Pero también tenemos justamente en el artículo 7 la responsabilidad del administrado, del ciudadano de a pie, ¿no? Los que acudimos masivamente y cotidianamente a la administración pública, también conocidos como administrados, que hagan el uso indebido de la declaración jurada, señalada en el artículo 3, declarando muchas veces estos administrados información errónea, falsa, no fidedigna, están obligados de resarcir los daños ocasionados y serán denunciados penalmente conforme a la legislación de la materia por la entidad afectada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, párrafo 32.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y las consecuencias de todo esto: inacción, dilación, falta justamente de premura en el hecho de que la administración pública avance justamente, simplemente serán hechas las denuncias penales a las que serán objeto de acreedores tanto los funcionarios públicos como los servidores públicos de carrera o también los funcionarios públicos de confianza. Entonces, un primer que he estado compartiendo con ustedes, quiero justamente salir de este para poder tal vez justamente compartir con ustedes otro material que nos pueden compartir en los minutos siguientes para poder justamente tener en cuenta lo que hemos estado trabajando y que tiene que ver esencialmente, específicamente, habría que tener en cuenta lo que vamos a continuación también a detallar, que es específicamente el tema del sistema de administración y la gestión pública, ¿no? El derecho administrativo y la gestión pública propiamente dicho. Permítame justamente agrandar este material para que nosotros podamos justamente también tener una visualización panorámica justamente del mismo y esto nos ayude a entender justamente
esta temática que nos convoca justamente en la jornada académica del día de hoy, gracias a CEFICAP y al Instituto Peruano de Derecho y Gestión Pública del Perú. Nos referimos justamente, específicamente, a todo lo que es esta temática de la inmersión que tiene el derecho administrativo y la gestión pública, ¿no? Estamos hablando justamente ante toda esta necesidad de entender justamente esta situación bien puntual. Estamos hablando de un requerimiento que tiene que ver justamente el derecho administrativo o este sistema administrativo dentro de la gestión pública. Está conformada por un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, mediante las cuales se organizan justamente las actividades de la administración pública en el Estado peruano. Y el derecho administrativo va de la mano de los sistemas administrativos, es decir, de su finalidad, el de regular justamente la utilización de recursos de entidades de la administración pública, promoviendo en su momento la eficacia y la eficiencia de su respectivo uso. Así en concreto. Por consiguiente, estamos, pues, muchas veces el derecho a administración, la administración pública, el derecho administrativo, va de la mano hoy día justamente con la modernización de la gestión pública peruana. No se puede dejar de lado. Y es así que la ley 27.658 es la ley de modernización de la gestión pública y por lo tanto es la ley de la modernización también del derecho administrativo dentro de las entidades públicas del Estado peruano. Es decir, muchas veces esta ley tiene su propio reglamento, un decreto supremo número 123 del año 2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, que aprueba el reglamento del sistema administrativo de gestión pública en el Perú. Es decir, dice lo siguiente, que todos los entes rectores del Perú, entidades públicas, tienen entre sus competencias o funciones programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de procesos. Y gracias a ello, pedir normas reglamentarias que regulen el sistema. Por lo tanto, el artículo 55 del TUO de la ley número 27.444 nos habla de la Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobada en su momento por el decreto supremo número 8 del año 2017-YUS, que establece que la Presidencia del Consejo de Ministros en el Perú, PCM, como entidad rectora, técnico-normativa del sistema de modernización de la gestión pública peruana. Y por lo tanto, eso va de la mano con la modernización del derecho administrativo del Perú. Porque el derecho administrativo se renueva, se reforma a través de los procesos de modernización gestión pública. Por lo tanto, esto implica una selección y utilización de medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad o servicio. Por lo tanto, gracias al derecho administrativo inmerso en la gestión pública en el Perú, van a haber intervenciones públicas, bienes, servicios, regulaciones que van a generar beneficio a la población peruana. Pero también va a haber una gestión interna, el uso de recursos públicos más productivos y eficientes, generando beneficios de forma directa o indirecta a la población de nuestro país. Por lo tanto, este derecho administrativo, este sistema administrativo de modernización de la gestión pública, tiene bajo su ámbito los siguientes medios. Primero, que ese derecho administrativo nos conduzca a la simplificación administrativa y que ese derecho administrativo nos conduzca a la calidad de las regulaciones. Normas hay muchas, y muchas veces inclusive en exceso, pero no tienen eficiencia y muchas veces eficacia. O la norma existe y no se aplica, lamentablemente, ¿no? Esto nos lleva a tener dentro del derecho administrativo unos principios que ayuden a la modernización de la gestión pública en el Perú. Un derecho administrativo que tiene que estar orientado al ciudadano, al administrado, con orientación a resultados, pero eficaces y eficientes, inmediatos, con una gran flexibilidad, una simplicidad y armonización administrativa y sobre todo el reconocimiento de la heterogeneidad, heterogéneos. Por lo tanto, habrá unas consideraciones para la implementación de las acciones de modernización. Y eso implica una identificación de la problemática del administrado y la administración pública. Cada administración pública es un mundo, donde el gobierno central, regional y local, cada ministerio es un caso, por no decir un caos. Igual, justamente, otras entidades públicas del Estado peruano que tal vez no sean tan modernas y sean tan tradicionales como pueden ser algunos de los ministerios, o
entidades que son tan especiales, tan complejas en su accionar, que por ejemplo en temas de energía y minas es una cuestión tan especializada, igual que en temas de Indecopi, en competencia, en propiedad intelectual, en invenciones y patentes, tecnología, términos, derechos, materias tan especializadas y tan subespecializadas que no son mucho de conocimiento del administrado en particular o en general. Por lo tanto, ¿qué buscamos con el derecho administrativo y la modernización de la gestión pública? Que todo sea priorizado. Todo es importante. Todos tienen ese derecho a tener una respuesta inmediata en la administración pública. Recuerden que la justicia administrativa que tarda no es justicia, ¿no? En resolver. Y tampoco los expedientes administrativos no pueden alcanzar el cumplir una mayoría de edad. Sería ilógico encontrar expedientes administrativos que están caminando y tienen 18 años y están aún en trámite. Por lo tanto, hablamos de una viabilidad de la implementación de este derecho administrativo en la gestión pública peruana que busca medición de resultados, pero también una trazabilidad en las decisiones de las personas que trabajan en la administración pública del Estado peruano. Y esto me lleva a una serie de consideraciones, en las cuales identificación de la problemática, priorización de acciones, viabilidad de implementación, medición de resultados y trazabilidad de las decisiones dentro de la administración pública y del derecho administrativo. Porque este derecho administrativo nos empuja a la modernización de la gestión pública. Gestión por resultados, procesos continuos, en mejora del Estado peruano, alcanzar todas las entidades sin afectar a su autonomía y generar una serie de acciones orientadas a incrementar eficiencia y eficacia, que es lo que espera el administrado del día a día. Porque espera el administrado una gestión por resultados. Va a su entidad pública, a su municipalidad distrital o provincial o al gobierno regional que tiene más cercano, esperando que estos apliquen la gestión por resultados como un modelo de gestión que les permite identificar y adoptar decisiones sobre todos aquellos aspectos que permitan tener un valor público. Porque al final, a quienes benefician o perjuician son directamente a la ciudadanía, a los administrados y directamente a la población de nuestro país. Por lo tanto, todo esto muchas veces dentro del derecho administrativo está también cómo se manejan estos programas presupuestales de gestión pública. Porque es un gran problema manejar el dinero público. Es un problema para el titular de cada entidad, el temor y el miedo al manejar el dinero del Estado. Mala malversación, una manipulación o algo podría llevar que en el futuro tenga una denuncia justamente penal en su contra. Por lo tanto, muchas veces este instrumento de presupuesto por resultado de acciones de las entidades públicas tiene como fin proveer productos para lograr resultados específicos para la población peruana. Y tú, el derecho administrativo nos acompaña justamente de la mano a los programas presupuestales, ¿no? El derecho administrativo es clave justamente para todo esto. Es decir, estamos hablando directamente, ante todo ello, que el derecho administrativo busca el resultado final en beneficio de los administrados con eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta cómo se maneja todo esto, los insumos, la actividad, los productos, los resultados específicos y finales, de manera mensual, trimestral o anual, justamente, teniendo en cuenta los pliegos de cómo se manejan justamente el manejo interno justamente de cada administración pública, ¿no? Eso nos lleva a una serie de indicadores de desempeño. El derecho administrativo moderno, que está inmerso justamente en la administración pública y de la gestión pública, tiene justamente esas dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y también de gestión económica. Eficiencia, cuando se mide la relación entre la producción de un bien o servicio y los insumos que se utilizan y miden la productividad de los recursos utilizados. Y la eficacia, cuando se mide el grado de cumplimiento de los resultados u objetivos de la política. Por lo tanto, nos habla también de evidencias. Estas evidencias dentro del derecho administrativo son clave, son base, porque consisten en las decisiones en el proceso presupuestario, orientados a la financiación y ejecución de políticas públicas que se basan en la mejor evidencia disponible pertinente. Por lo tanto, para eso está el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público número 1440. ¿Qué buscamos hoy día dentro del derecho administrativo? Buscamos un sistema administrativo como parte de la modernización del Estado peruano, ese Estado macrocefálico, ese Estado elefantiásico, ese Estado paquidérmico, ese Estado justamente que tiene justamente
varias justamente cabezas que apuntan por su lado, se cruzan, se entrecruzan, se superponen y que hacen lo mismo en más de una oportunidad. Por lo tanto, hoy día buscan dentro del derecho administrativo que el Estado peruano necesite una serie de elementos para poder existir, funcionar y proporcionar adecuadamente los bienes y servicios que la ciudadanía del Perú requiere. Y en ese sentido, el recurso humano es el elemento principal para lograr ello. Los servidores públicos de carrera y también los funcionarios públicos. Hoy día, inclusive con la ley Servir, la ley 30.057, ¿no? Por lo tanto, este sistema administrativo o derecho administrativo vinculado ya a la gestión de recursos humanos en la administración pública del Estado peruano busca tener una autoridad a nivel nacional que sea responsable en los casos de sistemas administrativos de recursos humanos como es Servir, que es un organismo técnico, apolítico, especializado, con competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades públicas, siendo el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el Estado peruano. Servir está inmerso dentro del derecho administrativo, lo aplica, lo desarrolla y está vinculado, pues, específicamente a su ley marco, la ley del servicio civil del año 2013, su reglamento, y específicamente el decreto legislativo 1450 que modificó la ley Servir justamente en su momento, a través del decreto legislativo número 1023. Eso nos ha ido llevando que dentro del derecho administrativo haya pues, un contexto previo de reforma del derecho civil, ¿no? El servicio civil. Un Estado que es propiamente un conjunto de entidades prestadoras de servicios, en donde hay multiplicidad de regímenes laborales, con coexistencia de servidores con diferentes condiciones laborales, funcionales, cuyo mérito muchas veces no es un factor imperante. Hoy en día todavía muchas entidades públicas del Estado peruano, pero que se busca pues tener una característica del servicio civil, ¿no? Y es lo que se busca que el derecho administrativo está generando pues una reforma, ¿no? Dentro inclusive del Estado peruano. Hay que reformar las cabezas, porque no solamente, si no, no se puede construir los cimientos justamente del derecho administrativo dentro del servicio público. Y hoy ya se busca una reforma del servicio civil para modernizar la administración pública del Estado peruano que sigue siendo un caos. Para que esta administración pública actúe de forma eficaz, eficiente, prestando servicios de mejora de calidad y buscando siempre la primacía del interés de todos los ciudadanos y de todos los administrados en el país. Se busca que como función establecer, desarrollar y ejecutar la política del Estado respecto al servicio civil a través de un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas que son aplicables transversalmente a todas las entidades del sector público del Estado peruano en la gestión de recursos humanos en nuestro país. ¿Quiénes conforman este sistema administrativo o este derecho administrativo de gestión de recursos humanos en el Estado peruano? Hoy en día, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad pública, el Tribunal de Servicio Civil y la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, MEF. Por lo tanto, el derecho administrativo está metido también con los subsistemas de recursos humanos y esta capacitación de personal, porque lamentablemente hay mucho personal que trabaja en una entidad pública que desconoce sus procesos, que desconoce sus normas, su proceso administrativo interno. Por lo tanto, ¿qué se busca hoy día? Planificación, recursos humanos, generar estrategias, políticas y procedimientos, una adecuada organización del trabajo, una gestión del empleo, una gestión de rendimiento, gestión de compensaciones y gestión de desarrollo. Y al mismo tiempo una gestión de relaciones humanas, sociales, vinculadas al ámbito de las relaciones laborales en nuestro país. Pero el derecho administrativo no va a germinar, no va a desarrollar, no se va a modernizar, no va, si es que no hay una gestión de capacitación, ya sea desde la formación laboral de los funcionarios y servidores públicos que trabajan y sirven a los administrados y a los ciudadanos del país quienes pagan sus sueldos a través de los impuestos que pagan, y también sobre la formación profesional. Hay que ver quiénes desarrollan derecho administrativo en una entidad pública. Y por lo tanto hay una observación de la formación laboral de acuerdo a la ley del servicio civil. Y para eso hay que ser muy claros y hay que ser justamente, tener muy en cuenta ello. Esto nos deriva justamente a la gestión de rendimiento. Indicadores de gestión, identifica, reconoce y promueve en el derecho administrativo el aporte que tienen estos servidores civiles a los objetivos y metas institucionales,
evidencia sus necesidades de capacitación, que muchas veces son urgentes para mejorar el desempeño de sus puestos, con ello tener una eficacia de la entidad, que tiene como fin estimular el buen rendimiento del servidor civil en el Perú. Este derecho administrativo moderno, en la gestión pública, ha generado instrumentos de gestión de la Ley de Servicio Civil dentro del funcionamiento de la gestión de recursos humanos, con el famoso cuadro de puestos de cada entidad pública, los manuales de puestos de tipo, los manuales de perfiles de puestos y los planes de desarrollo de personas. Por lo tanto, hay una vigencia de la Ley de Servicio Civil del año 2013, ya a la fecha prácticamente 9 años que van caminando en la implementación de la Ley de Servicio Público en nuestro país de manera moderna, pero también con la instauración de un nuevo régimen basado en meritocracia de los servidores públicos al amparo del derecho administrativo, pero también con la finalidad de que las entidades públicas del Perú alcancen mayores niveles de eficiencia y eficacia. Reitero, eso es más de una oportunidad, porque se tiene que ver que dentro del marco del derecho administrativo, estas entidades presten eficazmente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. No tenemos lo mismo, ¿no? Solamente atribuciones normativas, supervisoras, sancionadoras, intervendoras, que resolucionan controversias y tenemos solamente burocracia, burocracia y mucho más burocracia. Hoy día hemos estado pues en un periodo ya de una post-COVID, después de una pandemia, todavía con secuelas de las mismas en el territorio peruano, y en su momento se tuvo que dar un decreto de urgencia número 29 del año 2020, ya prácticamente casi 2 años atrás, prácticamente con la finalidad de emitir una guía operativa emitida por Servir para la gestión de recursos humanos en época de pandemia de coronavirus. Y que se buscaba, porque la administración pública no esté eternamente justamente en cuarentena o en aislamiento social obligatorio, no generar una guía operativa en el cual el mundo del derecho público, del derecho administrativo público, se ha puesto a la mesa una serie de desafíos para todas las entidades públicas de nuestro país, para seguir brindando servicios de calidad a la ciudadanía, a los administrados, aún en tiempos de pandemia, preservando la salud de las personas y evitando la propagación de la COVID-19. Ello elaboró ese documento denominado Guía para la Oficina de Recursos Humanos de todas las entidades públicas del Estado en sus 3 niveles de gobierno, para un proceso de retorno a las labores y adaptación del funcionario y el funcionamiento de cada entidad pública al marco de emergencia sanitaria producida por la COVID-19. Esto ha generado nuevo objeto para la gestión en las entidades públicas, pago de planillas, control registro de asistencia, modalidad de trabajo y acciones previas al regreso del personal. Entonces ha llevado a un proceso de selección para la contratación directa del personal CAS, una información de contacto, bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, capacitación y proceso de selección en concursos de nuevas convocatorias. Todo esto ha llevado pues una serie de recomendaciones que trae consigo pues a veces inclusive situaciones de incertidumbre, porque durante el estado de emergencia sanitaria como que la administración pública se ralentizó, a pesar de que empezó a trabajar a través del trabajo remoto y teletrabajo, pero que el ciudadano veía que sus expedientes no avanzaban, el derecho administrativo como que estaba hibernando, estaba congelado, pero también se da cuenta que los administrados no se dan cuenta que justamente el funcionario, el servidor público, ha sufrido un incremento de estrés, un miedo o sensación de soledad por el elemento social, por trabajar desde casa, y que podría generar o empeorar incluso una serie de trastornos mentales, de salud mental en torno al funcionario y servidor público. Por lo tanto, ya ha habido mucho con establecer condiciones para llevar el trabajo remoto en su momento, en época de pandemia, y buenas prácticas con respecto pues al horario y jornada de trabajo, y sobre todo generar gabinetes de comunicación. Yo, todo esto que les estoy comentando, he querido dar una visión panorámica sobre 2 puntos muy puntuales, valga la redundancia. Específicamente, hablar con ustedes esta temática justamente de este derecho administrativo que nos ha estado pues acompañando al inicio de la presente seminario o curso especializado, y ahora justamente hablar pues cómo tiene justamente esa incidencia de este derecho administrativo, específicamente en la modernización de la gestión pública del Perú, y cómo ha ido introduciendo avances justamente dentro de la ley marco de la reforma del sistema de servicio civil
la ley Servir 30.057 y cómo incide en los servidores funcionarios públicos, pero también la espera que tiene el ciudadano, el administrado, cuando acude a su administración pública, esperando de ella celeridad y sobre todo eficiencia y eficacia. He encontrado justamente en el chat una pregunta formulada justamente por uno de los participantes que no quiero dejar justamente de contestar. Y justamente encuentro a Javier Eduardo Espinosa, quien amablemente nos pregunta, una vez presentado pues el silencio administrativo positivo y recepcionado por la administración pública, cualquier entidad, ya sea del gobierno central, un ministerio, un organismo público descentralizado, un organismo constitucionalmente autónomo, un ministerio o un gobierno regional y sus diferentes dependencias delegadas que ahora están a cargo justamente de cada gobierno regional, o un gobierno local, ya sea a través de una municipalidad provincial y distrital, a través de su mesa de partes electrónica o mesa de partes física, ya que muchas se están atendiendo ya progresivamente de manera presencial, se presenta pues el requerimiento, ¿no? Y nos dice justamente Javier Echevarría Espinosa, una vez presentado este silencio administrativo positivo excepcionado por la entidad pública, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Bueno, el procedimiento a seguir propiamente dicho para justamente el canal justamente del procedimiento, justamente el silencio de administrativo positivo. Bueno, en primer lugar, tú presentas justamente tu requerimiento, tu solicitud ante una repartición pública del Estado peruano eh, y espera justamente seccionar, espera pues que lamentablemente la administración pública tiene justamente sus plazos, tiene justamente su texto único de procedimientos administrativos, en los cuales justamente están inmersos y bueno, cada entidad pública tiene su propio proceder, es decir, lamentablemente tiene su fase, sus etapas, en las cuales justamente ellos internamente debieron actuar de manera célere una vez que tú te acoges justamente al silencio administrativo positivo que te da la ley, que te da la legislación peruana, y que es el hecho de que solamente tú presentas tu requerimiento, tu solicitud, acogiéndose justamente la misma, y en ese hecho que ha habido, en un hecho administrativo, un silencio administrativo positivo a tu favor, y que es un sinónimo justamente de que tu solicitud requerida ante la administración pública ha sido concedida, ha sido aceptada. Tal vez justamente a tu favor, tal vez porque sí, de defecto de la administración pública, de mora, lo que sea, pero ya, tú ya tienes que, el hecho de haber pedido algo primigeniamente, de manera inicial, con toda la documentación, con toda tu solicitud o tu escrito administrativo, ya estaría concedido con todos sus efectos. Lo malo es que muchas veces la administración pública es renuente y tiene esa rigidez, sobre todo en que tú pides y pasan meses y tu expediente administrativo sigue ahí y dentro de una gerencia, una sugerencia o una jefatura, y el jefe, el gerente, no firma el documento, no lo avala, no le da curso legal, y este silencio administrativo, pues, es una respuesta ineficaz frente a las solicitudes de suspensiones que pueden haber justamente por parte de la administración pública, ¿no? O sea, es una situación que implica justamente en los apercibimientos que uno tiene que hacer para agotar justamente la vía administrativa. Ahora, nosotros deberíamos esperar porque la administración pública se dé cuenta que el silencio administrativo positivo ya dio, tiene efectos y no esperar nosotros tener que justamente tener que reiterar una o más veces solicitando que la administración pública pues nos diga ya, no estaba conforme, ¿no? Y simplemente lo puedes hacer. Si no, necesariamente tener que dar por agotada pues, la vía administrativa previa con una respuesta que dé por agotada la administración de su fase administrativa y tener que incoar e impugnar esto por la vía justamente judicial. Ahora, la vía judicial, ingresar a un juzgado contencioso administrativo, una sala contenciosa administrativa, sabemos que los juicios, sabemos cuándo comienzan. Lamentablemente, no sabemos nunca cuándo acaban, ¿no? Entonces, eso es un drama justamente en nuestro país, ¿no? Ese es un drama porque justamente, más allá de que este procedimiento de evaluación previa no pueda exceder los 30 días hábiles, salvo que por ley, pues un decreto legislativo se establezca un procedimiento cuyo cumplimiento requiere una duración mayor. Pero de ya la administración pública está obligada justamente a actuar, a aceptar, a hacerlo ya. O
Ya no puede haber justamente una situación justamente de dilación justamente ya indebida por parte de la administración pública, y eso sería objeto de responsabilidad funcional por parte del servidor funcionario público a cargo de resolver tu trámite, ¿no? Internamente, ¿no? Porque no puede generarse pues una situación justamente de problema o una afectación que pueda dañar justamente a ti como persona, ciudadano, justamente como administrado y a tus intereses justamente como en este caso a nivel personal, o tal vez si eres una empresa o que genera justamente o registra una empresa o relación a ello. En vista de todo ello, yo quisiera justamente ya ir concluyendo justamente la presente exposición académica, agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado amable y gentilmente a este seminario especializado en Derecho Administrativo, específicamente gestado justamente académicamente, tanto por la Corporación CEFICAC como el Instituto Peruano de Derecho y Gestión Pública. Despidiendo ustedes amable y gentilmente hasta otra oportunidad académica, el ponente Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengan ustedes unos cordiales y muy buenos días. Será hasta otra oportunidad académica. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y cómo no esperamos contar con su presencia para otra oportunidad. Muchas gracias.